Lord Melloy se encontraba enfrente del camarote de Lord Animus Pere. Oye, ¿Qué se supone que estás haciendo? Gritó Marie desde el otro lado de la puerta. Se supone que nos quedemos adentro hasta que asesinen a Ainash. No obstante, Altrouge abrió la puerta mostrando al Lord del otro lado. ¿Puedo pasar? Preguntó Aver. Sin darle importancia a los gritos de la chica, Altrouge dejó que el Lord entrara, seguido por su aprendiz. Lord Animus Pere, ¿puedo hablar con usted? Preguntó Aver. Si lo que quieres es debatir sobre el asesinato, no es necesario. Es obvio que Carabo es el asesino. Discúlpeme, pero todavía no me lo creo. Luego, él se arrodilló frente a la niña. Además, esta vez, el responsable es mi enemigo. Esta vez. ¿Te refieres al que asesinó a Trisa? ¿O a quien te robó la reliquia? Marie se levantó. ¿Al maestro del sirviente? Sin duda alguna, son la misma persona, contestó Aver. Esto sorprendió a Lord Animus Pere. Quiero que me prestes tu ayuda. Esto enojó a Marie. Por un momento, ella pensó en abofetear a Lord Melloy, pensó en gritarle sobre lo mucho que lo odiaba por no necesitar del reconocimiento de nadie. Cuando ella buscaba la aceptación del resto de su familia en un intento por ser reconocida como un lord al nivel de su padre. Pero, por encima de todo, decirle lo mucho que lo detestaba por ser, probablemente, parte de las razones por las que Trisa murió. Sin embargo, ella se contuvo, era Lord Animus Pere y debía de estar a la altura, debía de vivir con el doble de fuerza por ella y por Trisa, y no podía dejar que todo lo que ambas habían logrado construir se viniera abajo como si nada. No podía hacer nada con respecto a la muerte de su amiga, ella ya no volvería. Pero podía hacer algo con respecto a su asesino, no podía dejarlo libre, sí, ella debía enfocarse en eso. Realmente no me agradas, Lord Melloy, y odio a legislación, ellos solo nos ven como peones. Lo sé. Pero, aún así, me enfrentaré a quien esté detrás de esto. Lo sé, es por eso que le ayudaré, Lord, pero... Le interrumpió Marie. Si realmente fuiste tú parte de la razón por la que Trisa fue asesinada, espero que estés preparado para las consecuencias. Aver asintió y sonrió. Eres fuerte Lord Animus Pere, me hubiera gustado tener esa fuerza hace años. HMN. ¿A qué te refieres? Te contaré una historia. Aver encendió un cigarro. Yo también robé la reliquia que me fue robada. En lugar de afrontar a mi maestro con mis propias fuerzas, creí que podría hacer que me reconociera con algo como eso. Yo, no tenía la suficiente fuerza para revelar lo que sentía a los adultos, lo único que hice fue sobrevivir, maestro, exclamó Gray. Él se volteó hacia Marie. Si hubiera tenido la fuerza que posees, tal vez hubiera podido hacer más. Pero, esta vez, quiero ganar. Aver se levantó. Si el responsable de este incidente es mi enemigo, esta vez no puedo perder. Tú también quieres ganar, ¿no es así, Olga Marie? Quieres demostrar que no solo te limitarás a llorar por la pérdida de tu sirviente, ¿verdad? Marie asintió con determinación. Sí, pero recuerda, esto es un trato. Aver asintió. También hay otra cosa que debes saber. ¿Qué? Trisa estaba investigando sobre la guerra del Santo Grial, ella lo hizo para descubrir por qué tu padre había decidido internarse en esta, aun sabiendo de los peligros de esta, y por qué te abandonó en el proceso. Es probable que, además de su ojo místico y de mi presencia en el tren, el asesino intentara detener sus investigaciones. Marie bajó su mirada. ¿Por qué todos se aferran a un reflejo del pasado? Aver lo pensó por un minuto, luego sonrió. Así es solo un reflejo, no esperaba menos de la heredera de los Animus Pere, luego, se volteó hacia el Altrouge. También hay algo que quiero preguntarte a ti. ¿Por qué lo dejaste ir? La princesa suspiró. Porque me lo pidió. ¿Te pidió que le dejarás enfrentarse a un bosque asesino? Preguntó el Lord incrédulo. Altrouge asintió. Él decidió seguir un camino muy peligroso. En un futuro, es muy probable que termine enfrentándose a cosas más peligrosas, más incluso que el mismo Ainash. Para él, esta es una prueba para saber si puede seguir por el camino que eligió. Gray bajó la mirada. Su propio camino. Esas palabras resonaron en su cabeza. ¿Puede ganar? ¿Tiene alguna oportunidad de lograrlo? Preguntó el Lord. Solo una, probablemente. Altrouge se giró hacia el bosque. Todavía falta, pero llegará al centro dentro de poco. Toc, toc. Gray fue hacia la puerta y la abrió. Desde el otro lado, entraron tanto Rin como Melvin. Lo siento, Aver, pero no pude hacer que atrasaran la subasta, la llevarán a cabo en unos minutos, dijo Melvin.
Entonces debemos apresurarnos. Waber se volvió hacia Rin. ¿Reines te entregó los informes de la investigación de Shishigoro y Lubia? Rin asintió. Todo indica hacia una sola dirección, aunque aún no está completo. Waber tomó los papeles. Casi todas las piezas calzan. Pero, aún así, ¿cómo ha podido moverse tan libremente? Por cierto, profesor, recuerda nuestro trato, ¿verdad? Preguntó Rin. Waber asintió. Te daré lecciones una vez que termine el viaje. Rin sonrió. Espero poder aprender tanto como Ivete. ¿Ivete? ¿A qué te refieres? Ahora fue Rin la extrañada. ¿No fue usted quien recomendó a Ivete para recibir clases de evocación espiritual? ¿Evocación espiritual? La hechicería de Ivete se basa en su ojo místico artificial. Ella nunca me ha pedido ninguna carta de recomendación para estudiar. Waber se detuvo durante un instante, luego sonrió. Ya veo, así que así lo hizo. Después se volvió a dirigir a Rin. ¿Cuándo llegará el resto del informe? Tardará varios minutos. La influencia de Ainash está regresando y hace que la transcripción sea más lenta. Por otro lado, esa gorila añadió información extra que puede resultar útil contra el asesino. Esto extrañó aún más a Lord. ¿Lubia? No creí que hiciera algo sin pedir algo a cambio. Rin asintió. Tal vez sí pidió algo, solo que no a usted. Al parecer, Shirou le pidió que investigara a Trisa Fellowes, y una cosa llevó a la otra. Me imaginé que sería algo como eso. Luego, él se volvió hacia Lord Animuspere. Lord, posee uno de esos mapas que la Facultad de Astromancia les presta a las clases de fundamentos generales. ¿Los prototipos? Waber asintió. Marie fue hacia una maleta que tenía en la habitación, de ahí, ella sacó un prototipo. Brig, dijo ella, y el mapa del mundo se mostró como si se tratara de un holograma. ¿No es el modelo definitivo, es suficiente? Lord Elmeyoy asintió. Sí, es un mapa muy preciso con las líneas espirituales. Waber tocó el mapa y las líneas espirituales se iluminaron de color verde. Sin embargo, a lo largo del mapa, se mostraron varios puntos, o trechos, donde las líneas brillaron en rojo. Uno de estos, se encontraba sobre la ubicación de Fuyuki. Ya veo, esto es más preocupante de lo que creía. ¿A qué se refiere, maestro? Preguntó la sepulturera confundida. En un principio creí que mi enemigo había copiado el ritual conectándolo a las líneas de Fuyuki. Pero esto demuestra lo contrario. Lo otro que se me ocurre es que haya sido capaz de ganar una falsa guerra y de mantener al sirviente por su propia cuenta. Sin embargo, las falsas guerras suelen ser carnicerías, y se necesita ser un magus extremadamente dotado para ser capaz de mantener a un espíritu heroico por su cuenta. Waber se giró hacia la princesa. ¿Fue el mago Marshall quien los envió? Altrouge asintió. Ya veo, supongo que eso lo ratifica todo. Pero, todavía falta una última pieza. La señorita Adasino debió de haberla escondido. Aparte de la cabeza de Trisa, ¿había algo más en aquel bolsillo de números imaginarios? ¿te refieres a esto? Preguntó la princesa mostrando una pequeña estatuilla con dos personas entrelazadas. Shirou me lo dio en la mañana, me dijo que se lo diera en caso de que fuera importante. ¿Sí? Esa fue la que yo vi, exclamó Gray antes de apartar la mirada. Waber la tomó en sus manos. Lo sabía. Adasino la obvió en su hipótesis porque no encajaba en su rompecabezas. ¿Es la clave para encontrar al culpable? Preguntó Marie. Lord Elmeyoy asintió. Sí, esto echa por tierra la teoría de legislación. Procederemos a comenzar la subasta de ojos místicos. Por favor, diríjanse hacia el almacén Pandemorium. Sonaron los altavoces dentro del tren. Tenemos el tiempo en nuestra contra, será mejor que nos apresuremos. Waber se volteó hacia Rin. Espera el resto del informe y tráemelo en cuanto puedas, después ven con Ivete a la subasta, la encontrarás en su habitación, asegúrate de traerla. Waber le susurró algo al oído a la chica, aunque algo confundida, Rin asintió. Nosotros intentaremos ganar tanto tiempo como podamos durante la subasta. Pero debemos atraparlo antes de salir de Ainash, o no podremos capturarlo. Dicho esto, Lord Elmeyoy salió de la habitación con rumbo hacia el vagón de la subasta. ¡Ey, espera, Waber! Gritó Melvin siguiéndolo. Suspirando, Rin y Marie salieron después de ellos. Finalmente, quedaron solo Altrouge y Gray. ¿Sucede algo, Rouge? Preguntó ella al ver la mirada de la princesa. Ella negó con su cabeza. No, es solo que ya le falta poco. Shirou. La princesa asintió.
Casi en un susurro, Gray preguntó. ¿Su camino? ¿Cuál es su camino? HMN. Altrouge se giró y vio como la chica la miraba expectante. Eso no es algo que simplemente se pueda poner en palabras. Cuando me refiero a su camino, es igual a decir lo que él ha hecho y lo que hará con su vida. Por ejemplo, dije que su camino es muy peligroso, ¿no es así? Gray asintió. Significa que él ha decidido atravesar muchos peligros para hacer realidad su deseo. El camino que tomas, es decir, la vida que tienes y tendrás, depende de las decisiones que tomes y, muchas veces, esas decisiones se toman porque las personas tienen anhelos, metas y deseos. Gray bajó su mirada. ¿Y si no tengo? HMN. Quiero decir, ¿qué sucede si no tengo un deseo? Altrouge caminó enfrente de ella. Todos tienen un deseo, incluso el simple hecho de no querer morir por miedo es una razón válida para mantenerte con vida. Si lo que quieres decir es que no tienes un objetivo claro, eso tampoco es un problema, parte de la vida es encontrar ese objetivo. ¿Lo es? Altrouge asintió. Para los humanos, la vida es muy corta, no vale la pena desperdiciar tu tiempo dudando sobre lo que debes hacer. Solo vive tal y como quieras. Dicho esto, Altrouge salió de la habitación. Poco después, ella fue seguida por Gray. En el almacén, 20 millones. 30 millones. 40 millones. El sonido del martillo resonó en la habitación. Adjudicado a 40 millones. Yvette sonrió mientras hacía un gesto de paz con una de sus manos. La familia conocida por los ojos místicos, no pueden resistirse a uno bueno. Leandra sonrió mientras colocaba el siguiente contenedor de ojos místicos enfrente del mostrador. Nuestro siguiente ejemplar es un ojo místico de la precognición, sus circuitos mágicos se han conservado decentemente, sin embargo, no se encuentra en lo máximo de su capacidad, por lo que, la compatibilidad es un factor mucho más a considerar con este ojo que con otros. Comencemos la subasta con 15 millones. Menos 20 millones. Menos 30 millones. Menos 70 millones. Quien hizo esta oferta no fue otro que Galvaroso Escladio. Menos 80 millones, gritó otro. Menos 120 millones, respondió Galvaroso. ¿Ninguna oferta más? Al ver que nadie ofertaba, Leandra dio paso al golpe del martillo. Adjudicado por 100 millones. Puede encontrar los trucos y la forma correcta de utilizarlo en el manual que le entregamos al inicio de la subasta. El viejo Galvaroso sonrió mientras fumaba un cigarro. Bien, ahora, la estrella de hoy. El ojo místico transitorio de rango enjollado, sus circuitos mágicos se encuentran en perfecto estado, por lo que, no debería haber problemas siempre que la autoridad del ojo no sea inferior al de su usuario. Varios de los presentes sonrieron al ver el ojo. Empecemos la subasta en los 30 millones de dólares. Menos 40 millones. Menos 50. Menos 60. Menos 70. Menos 80, dijo Marie, luego se dirigió hacia el Altrouge mientras sonreía. Aunque seas mi guardaespaldas, nada te impide pujar. ¿No ibas a participar? Altrouge sonrió. Yo ya participé. ¿Qué? Tranquila, pronto lo entenderás. Menos 90. Ofreció Melvin. Menos 100 millones, dijo Yvette. Esto sorprendió a Gray, ella miró impresionada a su compañera. Un Picasso costaría más o menos eso. Un ojo místico de rango enjollado conseguirá mucho más, dijo Waver. Menos 130 millones, pujó Adasino. Lo dirás en broma, señorita de legislación, dijo Yvette. Voy muy en serio, contestó Adasino. La alumna del Mello y gruñó en respuesta. Menos 140, ofreció Melvin. Menos 150, contraatacó Marie. Menos 160, prosiguió Adasino. Yvette gruñó con más fuerza y gritó. 200 millones. Menos 230, dijo con tranquilidad Adasino. La chica volvió a gruñir. ¿Alguien da más? Preguntó Leandra. Nadie. Menos 240, levantó la mano Waver. Todos se le quedaron mirando. ¿Qué ocurre? Dije 240 millones. Gray le miró preocupada. Continúe con la subasta. Leandra sonrió. Bien. Un momento. Se levantó Melvin. Nos estamos calentando demasiado. ¿Podemos tomarnos un descanso? Propuesta aceptada. Melvin se levantó y siguió a Waver de cerca mientras salían del almacén. Cuando estuvieron dentro de un camarote y estaba seguro de que no había ningún otro magus cerca, él pegó a Waver contra la pared. ¿Qué significa esto, Waver? Es imposible que consigas tanto dinero. ¿Y tú?
Planeabas parar en los 230. Él se encogió de hombros. Es que es mucho dinero. Melvin sonrió. Creo que la cartera de Ivete empieza a sudar también. Entonces, ¿cuánto dinero podrá pagar legislación? Preguntó Gray preocupada. A ellos no les importa el precio. ¿Eh? Porque ese ojo místico está bajo su control, dijo Melvin mientras se movía por la habitación. El pago irá a legislación, no al señor Carabo. Pagarán cientos de millones que volverán a ellos. Weaver se apartó de la pared. Sí, aunque, naturalmente, Adasino debe de tener una cantidad límite, y no recuperarán todo el dinero invertido. Una jugada digna de alguien sin escrúpulos. ¿Y qué es lo que quieres conseguir, Weaver? ¿Vas a competir contra el presupuesto de legislación? Preguntó Melvin. Tenemos que hacer tiempo hasta tener el informe completo. Además, el enemigo no esperaría este aumento de precio, eso lo obligará a concentrarse durante la subasta. Él sonrió. Es una estrategia de distracción muy cara. Podrías comprar un avión furtivo con eso. Melvin se rió de buena gana. Te lo preguntaré de nuevo, Weaver. ¿Puedes prometerme que será divertido? Melvin le habló cara a cara al Lord. ¿Puedes afirmar que vale la pena apostar por la ruina de un amigo? Weaver sonrió. Te lo prometo. Seguro que te gustará. Perfecto. En ese caso, Melvin tomó su celular. Sí, soy yo, ¿recuerdas el sintonizador que querías? No te lo daré. Pero, ¿por cuánto podría asegurarlo? ¿30 millones? Ni loco. Debería llegar a los 70. Gray miró sorprendida como Melvin negociaba. No tengo tiempo, dejémoslo en 50. Sí, muy bien. Weaver sonrió. Melvin colgó el teléfono. Tienes 130 millones más. ¿Servirán para la batalla, no? Weaver asintió. Por cierto, Gray, Reines te dio una tarjeta, ¿cierto? Sí, es esta, dijo ella mientras sacaba una tarjeta de su abrigo. Weaver tomó la tarjeta casi como si tuviera miedo de esta. Preferiría no aumentar mi deuda. Pero esto nos da 30 millones más. Faltarían mis ahorros del banco y los secretos, Melvin sonrió. Bien, ¿hasta dónde llegaremos? Esto se pone interesante. De repente, Rin abrió la puerta. Maestro, el resto del informe. Weaver tomó los papeles que Rin le ofrecía. Sobre lo otro, Weaver asintió siguiendo a Rin fuera de la habitación y dejando a Melvin y a Gray solos. ¿Por qué ofreces tanto dinero? Bueno, soy un desalmado que disfruta de las desgracias ajenas. Melvin se limpió con un pañuelo la sangre que corría desde su boca. He sido así desde mucho antes de que descubriera que no puedo ser un magus normal. Esto sorprendió a la chica. Pero hasta los desalmados tienen su orgullo. Si algo me parece divertido, arriesgaría mi vida o la de mis propios padres para no perderme ni un detalle. Porque si yo estuviera en una posición segura, entonces no sería un desalmado. Melvin miró a Gray con una sonrisa orgullosa. Me rebajaría a ser un mero gallina. Después de unos pocos minutos, la subasta continuó. Retomamos la puja en los 240 millones, habló Leandra. Menos 250 millones, pujó Adasino. Menos 270, pujó Weaver. Menos 280, siguió Ivete. Menos 300, continuó Adasino. Menos 320, siguió Weaver. Menos 340. Menos 350. Todos los magus miraban asombrados como la puja aumentaba aún más. Menos 360. Menos 370, declaró Adasino. Menos 400, pujó Weaver. Menos 410, contraatacó Ivete. En ese momento Adasino bajó su mano y dejó de pujar. ¿Alguien da más? Preguntó Leandra. Crujiendo los dientes y temblando ligeramente, Weaver declaró. 420. Menos 430, siguió Ivete. Menos 460. Menos 500. Weaver gruñó mientras miraba al estuche de sus cigarros que poseía un pequeño símbolo, este brilló ligeramente. Esperen, no habrá una segunda pausa. No es sobre eso, quiero revelar algo sobre la muerte de Trisa Fellows. ¿Qué sucede, Lord Elmelloy? ¿No le gustó mi deducción? Dijo Adasino levantándose con Ivete a su lado. Aunque tu lógica tuviera fallas, tus deducciones eran correctas. Precisamente por eso es que quiero que vean esto. Dicho esto, Rin entró en la habitación cargando la cabeza de Trisa. Marie volteó la mirada para evitar verla. Increíble, dijo Adasino sarcásticamente.
Es necesaria para resolver este caso, por eso me permití el lujo de traerla. Oigamos la deducción del gran detective, entonces. Weaver se colocó en el centro de la habitación. Empecemos revisando los asesinatos de hace 10 años. Decapitaron a todas las víctimas y sus cabezas desaparecieron. ¿Qué podemos extraer de todo esto? Es sencillo, que estaban muertas, ¿eh? Exclamó Yvette. Oye Weaver, está claro que uno muere cuando pierde la cabeza. ¿Y por qué escondió Trisha Fellows su cabeza? Yvette levantó su mano. Para dejar un mensaje, ¿no? 30 puntos, Yvette Lerman. La chica se mostró decepcionada. Ella poseía un ojo místico, Yvette volvió a levantar su mano. ¿El asesino quería robárselo? Pero solo este tren es capaz de extraerle un ojo místico a un muerto, dijo Fernando que se encontraba al otro lado de Yvette. No era por eso. A las víctimas que les robaron la cabeza, no estaban muertas. Pensar que morirían por perder la cabeza es una idea preconcebida. Esto sorprendió a Marie. ¿La cabeza de Trisha seguía con vida? Weaver asintió. Así es. Un magus diestro puede mantener una cabeza con vida y podría usar el ojo místico sin la necesidad de traspasarlo, solo necesita robar una cabeza. Esto sorprendió a Gray. Dice que hace 10 años robaron varios ojos místicos para usarlos. Esa es mi teoría, respondió el Lord. ¿Y por qué asesinar a Trisha? Preguntó Marie. Estaba investigando los asesinatos de hace 10 años, si alguien obtuvo los ojos de las víctimas, podrían ayudarle a conseguir información sobre la guerra del Santo Grial. Para obtener esa información, intentó contactarse conmigo y con Carabo. ¿No niegas que Carabo Frampton fuera el culpable de hace 10 años? Preguntó Adasino. Miss Adasino, ¿sabe qué es esto? Dijo el Lord mientras mostraba la estatuilla. El verla sorprendió a Adasino. Trisha Fellows lo escondió en el bolsillo de números imaginarios junto con su cabeza. La vista fue el primer ojo místico, y de ahí surgieron infinitas formas de bloquearlos. Weaver mostró la estatuilla al resto de los presentes. Por ejemplo, el desviar la mirada con un objeto que representa una imagen obscena. Si se mira con suficiente atención, incluso puede repelerla. Dicho esto, Gray, que se encontraba mirando la estatuilla, desvió la mirada avergonzada. Un repelente de ojos místicos, no caí en esa posibilidad. Así se puede manipular un ojo místico fuera de control, dijo Fernando. Se escondió esto para que no pensáramos en esa posibilidad, declaró Weaver. ¿Insinúas que Trisha manipulaba a Carabo? Preguntó Adasino. Te estás adelantando demasiado. Digo que tu teoría no tuvo en cuenta que un tercero podía influir en el ojo místico de Carabo. Entiendo, puede que el cerebro no fuera quien realizó la operación, dijo Melvin. ¿Qué más tienes que decir? Weaver tomó el estuche de sus cigarros y los abrió. Trisha debió ver que conocería a Carabo en el futuro y subió al tren para obtener la verdad de lo sucedido hace 10 años. ¿Y? Preguntó la enviada de legislación. Ahí fue donde se equivocó, su visión del futuro no podía prever un corte desde el pasado. ¿Y falleció? ¿Quieres decir que el responsable manipuló a Carabo para que cometiera todos esos asesinatos? Preguntó Yvette. Weaver encendió el cigarro y procedió a fumar. Sí. Existe un individuo con móvil que pudo de hacerlo. ¿HMN? ¿Quién? A esto es a lo que me refiero. En ese instante, Adasino levantó su mano hacia Yvette y su familiar se lanzó hacia esta, rodeando rápidamente a la chica y restringiéndola. Después, ella colocó sus dedos tratando de formar un óvalo y círculos de color morado se colocaron también alrededor de la chica. ¿Eh? ¿Qué significa esto, profesor? Preguntó Yvette algo nerviosa. Lo que ves. Tú eres quien manipuló a Carabo para que matara a Trisha Fellows. Pero, maestro, dijo Gray. No hay pruebas, y no tengo un móvil. Yvette sin duda no tiene ningún motivo para hacerlo, ¿no es así? Weaver miró hacia el corredor que conectaba la habitación. Ja, supongo que no pudimos engañarlo, profesor, dijo Yvette entrando por este. ¿Dos Yvette? Preguntó confundida Gray. Melvin aplaudió. Increíble, Weaver. ¿Qué está pasando? Yvette sonrió. ¿Cuándo te percataste? Creía haber replicado a Yvette a la perfección. En cuanto a personalidad, tu actuación fue perfecta. Pero, fallaste al no replicar su hechicería. Yvette suspiró. Hubiera sido irresponsable de mi parte dejar que una estudiante se internara dentro del bosque de Ainash.
Por otro lado, la hechicería de los Lerman es complicada de replicar, más aún con mis propios ojos místicos. Pero Ivete usó su ojo místico en mí, ¿no es así? Preguntó Gray. Waver asintió. Se estuvieron intercambiando durante todo el recorrido. ¿No es así, Ivete? La verdadera Ivete sonrió incómodamente. Me prometió que podría analizar los ojos místicos que comprara. Waver suspiró. Es por eso que le pedía ayuda a la señorita de Asino para que colaborara. Ivete sonrió. Entiendo, todo era para ganar tiempo. ¿Quién eres? ¿No lo sabes ya? Waver asintió. Sí, aunque quisiera que lo admitieras por tu cuenta. Aún así, es un placer conocerte, anterior decano de hechicería moderna. Dicho esto, una niebla negruzca cubrió a Ivete y ésta se transformó en un hombre. Él era alto, de piel pálida y cabello largo de color rojizo, así como ojos del mismo color. Doctor Eardles, terminó de decir Waver. Doctor Eardles, el hombre al que las hadas le robaron el corazón, dijo Adasino. Eardles sonrió. Eres el único capaz de ofrecerle capital suficiente a Ivete como para competir en la subasta, y también el único capaz de abrir la caja fuerte de la Facultad de Hechicería Moderna. En efecto, quería verte, Lord Elmello y segundo, pero eso no es todo, interrumpió Waver. ¿No lo es? Preguntó Eardles. Tu transformación se asemeja a los hechizos de Gurdoa Davenant. Tú, como el patrón de Davenant, también invertiste en el taller Marbury e intentaste utilizar las líneas espirituales para algo. En pocas palabras, dejaste muchos rastros. Como un tutor que protege a sus peores estudiantes, ya veo, aún tienes más deducciones, ¿no es así? ¿Qué hay de Luido Neit? Tu objetivo, debió de ser la guerra del Santo Grial, ¿no es así? Eardles asintió. ¿Eardles tiene relación con la guerra? Preguntó asombrada a Adasino. Waver sacó el informe desde dentro de su traje. Lubia hizo un excelente trabajo de investigación. En teoría, habías desaparecido. Pero realmente indagabas junto con Loran y Muspere. ¿Mi padre le pidió ayuda a este hombre? Preguntó Marie. Waver asintió. Hace 10 años, colaboraste en secreto con Astromancia, y cometiste asesinatos en serie manipulando a Carabo. Robaste las cabezas con los ojos místicos y los utilizaste para monopolizar la información sobre la guerra. Magnífico, realmente estupendo. Pero eso no son más que solo pruebas circunstanciales y teorías, no puedes afirmarlo. El Grial estaba corrompido, no era capaz de cumplir deseos, esa certeza hundió a Loran y Muspere en la desesperación, es por eso que él fue secretamente a reunirse con una de las familias de los fundadores, ¿no es así? Dijo Waver. Eardles volvió a asentir. Loran y Muspere se reunió en secreto con la familia Inzbern, él lo hizo con el motivo de preguntarles por qué realizarían un ritual que estaba destinado a fracasar. Entonces, ¿por qué mi padre participó en la guerra? Preguntó Marie. La respuesta de los Inzbern fue la siguiente. Hemos implementado un sistema de seguridad dentro del ritual, una nueva clase que se encargará de purgar la corrupción de modo que el ritual se lleve a cabo tal y como estaba previsto, la clase extra, Ruler. La clase Ruler es un medio de defensa del Grial en caso de que note que algo sobrepasa o traspasa su autoridad y que pueda poner en peligro el concepto de la guerra del Santo Grial. Sin embargo, el sirviente invocado fue una aberración. Pero no en el sentido de estar corrupto, sino en el sentido de que era un sirviente que no cumplía con los requisitos de clase para ser Ruler. Era un sirviente que deseaba usar el Santo Grial y, el principal requisito para la clase Ruler, es no tener interés en usar el Grial. Doctor Eardles se giró hacia Marie. Es por eso que, a pesar de todos los peligros, tu padre decidió participar en el ritual. Tu objetivo ya lo cumpliste, ¿verdad? No era la guerra en sí misma, sino el ritual de invocación. Eardles, de alguna manera, tú generaste un Grial. ¡Excelente! No obstante, no sé cómo demonios lo hiciste, al principio creí que, a través del raíl Zeppelin y del bosque de Ainash, crearías una distorsión que generaría una especie de subgrial. Pero, aún así, eso no sería suficiente, tendrías que intervenir. Por ejemplo, conectando las líneas espirituales con las líneas de Japón, pero eso es imposible. Porque las líneas ley de Japón se han debilitado tanto que no resultaría, ¿no es así? Dijo Eardles. Waver asintió. Si mis deducciones se parecen a la realidad, para invocar algo perteneciente a esta nueva clase, Faker, se debe de necesitar de una imitación del ritual, así como de un antiguo maestro al cual falsificar, ¿no es así?
Una falsa guerra cumpliría los requisitos para falsificar el ritual, pero sería algo demasiado vistoso y arriesgado. Por otro lado, aún necesitarías de un maestro al cual falsificar. No sé cómo lo hiciste, pero de alguna manera encontraste una forma de invocar a Faker y me utilizaste para volverte un maestro de imitación. Correcto. La guerra del Santo Grial me interesa, es básicamente una fábula incluso para los magus, lo que me atrajo aún más. El asesinato de Trisa solo fue un extra, eliminaría el ojo místico de precognición que podría identificarte y, con suerte, también lo conseguirías. Junto con el ojo del señor Carabo, dijo alegremente Arles. Pero previó su asesinato y ocultó su propia cabeza. Marie se mordió los labios, su decisión fue lo que me condujo hasta aquí. Es conmovedor, dijo Arles. Si entendí bien, tú eres quien atacó y manipuló al tren para internarlo dentro del bosque predador, ¿cierto? Preguntó Leandra. Eso parece, ¿no? En el caso de atacar al tren, pierde el derecho a partir en la subasta. Con una sonrisa, Arles respondió. Vaya, era lo que me temía. Es una lástima, quería que la farsa durara hasta el final de la subasta. Logré averiguar que subastarán un legendario ojo de rango arcoíris. Esto llamó la atención de todos los magus presentes. Lamentándolo mucho, el ojo transitorio es el último que será subastado hoy. Aunque en un principio planeábamos subastar el ojo de rango arcoíris, gracias a usted, tuvimos que retirar dicho ojo de las opciones para la subasta. ¿Gracias a mí? Preguntó Arles algo confundido. Leandra asintió. El ojo le pertenecerá a la señora Crimson, ¿verdad? Altrouge asintió. Junto con otro ojo de su elección, fueron usados como medios de pago para poder realizar un contrato donde, tanto ella como el señor Emilia, aceptaban asesinar al séptimo apóstol para poder liberar al Rail Zeppelin. ¿Qué? La primera en saltar fue Marie, ella rápidamente miró a Altrouge esperando por una confirmación. La princesa sonrió. ¿Sabes algo, Olga Marie? Dime, ¿cuáles son las mejores batallas? ¿Las mejores batallas? Altrouge asintió. Te ahorraré el esfuerzo, las mejores batallas son aquellas que ganas sin necesidad de participar en estas. Como te dije, ya yo participé en la subasta. ¿Tú? Marie volteó la mirada e intentó tomárselo con la dignidad que, se supone, ella debería poseer. Lo tendré en cuenta. ¿Eso es? Preguntó Rin. Altrouge asintió. En este momento, Shirou debe de haber alcanzado el núcleo del bosque. ¿Asesinar a Ainash? Arles frunció el ceño. Eso me resulta problemático. Adasino. Gritó Waver. Con mi hechizo de comando te lo ordeno, ven a mí. Una luz roja invadió la habitación y, una vez que ésta desapareció, Faker apareció de la nada, con gran rapidez. Ella empujó a Adasino, provocando que ésta se estrellara contra la pared y acabara inconsciente. Al caer inconsciente, las ataduras y círculos mágicos que retenían a Arles desaparecieron. Por fin me llamas, maestro. Las deducciones del Lord fueron tan interesantes que me quedé escuchando. ¿Qué es esto? Preguntó Marie. Un espíritu heroico, respondió Gray. Estuve investigando más detalladamente sobre quién eras, dijo Waver. Faker se volteó hacia él. Creí que ya lo sabías. No hablo solamente de eso, hablo sobre tu clase, un grial falso, un maestro falso, y sellos de comandos falsos. Generalmente, el ritual no funcionaría de esta forma. ¿Quiere decir qué? Dijo Gray. Waver asintió. Faker es sin duda el nombre perfecto para esta clase, una que simboliza la imitación. Es una clase que debe ser utilizada para invocar espíritus heroicos de imitación, en otras palabras, falsificaciones y dobles corporales de verdaderos espíritus heroicos. Efectivamente, por eso es que llamé a esta nueva clase, Faker, confirmó Arles. Lo que significa que Faker, tú eres el doble de Iskandar, ¿no es así? Esto sorprendió a Altrouge. ¿Eh? ¿Iskandar no era un hombre gigantesco de cabellos rojos? ¿Cómo podría ser esta su doble? Aunque extrañado de que la chica conociera la apariencia de Iskandar, Waver asintió. Pero en algunas leyendas se le describe como pequeño, de pelo negro y ojos heterocromáticos, con un ojo negro como la noche y otro azul como el cielo. Faker, la que falsificó su sexo, aspecto e identidad para proteger al rey, un doble mágico, un reflejo del conquistador, en pocas palabras, su sombra. Así es, Magus. Pero ya me cansé de escucharte, respondió la sirviente. A mí no me importa pelear aquí. Pero eso conllevaría sacrificar varios ojos místicos, ¿podría abrir el pandemorium? De acuerdo,
dijo Rodin. Dicho esto, el techo del vagón se abrió. ¿Qué vas a hacer, Ivete? Aceptar mi castigo, no quiero vivir huyendo, dijo ella negando con su mano. Vaya, me rechazaste. En ese caso, Fakir tomó a Eardles y salió de un salto del vagón. No escaparás, dijo Gray mientras abandonaba el vagón para, junto con Waver y Rin, enfrentar a Fakir y Eardles. Mientras tanto, dentro del bosque, era oficial, el bosque había asimilado todas y cada una de las características de un apóstol muerto. Shirou corría alrededor del trono de Ainash, el gigantesco árbol lanzaba constantemente sus ramas contra él. Estaba siendo atacado desde todas las direcciones, las ramas le atacaban desde el frente, y las raíces le atacaban desde abajo si se alejaba mucho. Por otro lado, si se acercaba al resto del bosque, los árboles que lo conformaban, lo atacarían desde atrás. El simple hecho de quedarse en un lugar durante mucho tiempo, significaría la muerte para él. Las ramas volvieron a atacarle y Shirou las esquivó derrapando, las raíces surgieron desde el suelo y él saltó hacia un lado y rodó por el piso. No podía detenerse, tenía que avanzar, las ramas del bosque no eran comunes, un simple roce con estas era más que suficiente para herirlo. En este momento, él realmente agradecía haber estudiado runas, para aumentar sus defensas, utilizó Algiz, el miedo tiene su lugar en cada corazón. El coraje es solo una respuesta, esta es una runa relacionada con las valquirias, esta te envuelve con su poder y te protege, debilitando los ataques que puedas recibir. Y, sin embargo, aún así, el poder del bosque era demasiado para él. De un momento a otro, incluso con su refuerzo, sumado a su hechicería de manipulación temporal, y a la runa raído para aumentar su velocidad, fue cubierto por las ramas. Meren le había comentado que las ramas del bosque eran capaces de cubrir a una de sus criaturas, que al parecer medía alrededor de 200 metros, en cuestión de unos pocos minutos, el hecho de que hubiera un pequeño claro alrededor del gigantesco árbol, era una bendición para él y, sin embargo, no era suficiente. Las ramas se dispararon desde todas las direcciones en su contra, apresuradamente, el chico utilizó las dos runas que Manaka le había enseñado sobre Vorpal. Ir y Queor. Shirou clavó la espada en el suelo, y el efecto debilitador de la espada se transmitió a la tierra con mayor facilidad gracias a Ir, debilitando aún más la autoridad del trono de Ainash. Por otro lado, las llamas de Queor se transmitieron a través de la hoja quemando la tierra y a las ramas que intentaron empalarlo, así como a los árboles alrededor de este. Generalmente, la runa Queor sería muchísimo más poderosa, pero debido a que su dominio sobre las runas no era tan avanzado, como porque, además, esta era una runa elemental, por lo que, se le dificultaba un poco más utilizarla que al resto, que la runa no estuvo ni cerca de poder desatar todo su poder y, aún así, de un momento a otro, todo el claro fue completamente colmado por las llamas. Además, el chico se sorprendió por el consumo de mana de esta, el cual estaba por encima de las demás, por lo que, él también la restringió voluntariamente. No obstante, y para su desgracia, el chico observó cómo el bosque comenzaba a regenerarse a gran velocidad. Con los 800 años que tenía el bosque, desde que absorbió la sangre de la Inash original, el árbol también había obtenido la maldición de regresión temporal de los apóstoles muertos. Además, este era un misterio viviente con 800 años de edad, no era como los hijos de Louvre que apenas si tenían solo 100 años, ni tampoco era un magus como Louvre y sus hijos antes de ser transformados y, más importante, las fases de la luna tampoco estaban de su parte, en pocas palabras, las balas del origen, o en su defecto, el castigo fantasma, eran inútiles en su contra. Así que solo le quedaba una opción, destruir el árbol original desde sus raíces hasta sus ramas más altas. Dicho esto, Shirou sacó a Vorpal y se lanzó contra este corriendo en zigzag mientras esquivaba las ramas y las raíces del árbol. Tenía que atacar a quemarropa, de otra manera, era probable que el gigantesco árbol fuera capaz de sobrevivir. Al ver cómo esa extraña criatura se acercaba y cómo las llamas seguían quemándole, el gigantesco árbol rugió y desató una enorme ventisca que golpeó al chico, mandándolo a volar hacia atrás y apagando las llamas. Shirou se vio obligado a retirarse momentáneamente, y no se dio cuenta de una gigantesca rama que se aproximó hacia él mandándolo a volar hacia un lado. El pelirrojo rodó por el campo nevado. Pero no se detuvo, en cuanto dejó de rodar se levantó y siguió corriendo. No obstante, las ramas lo atacaban con más rapidez y ferocidad, así que el chico tuvo que aumentar aún más su velocidad para ser capaz de lidiar con estas. Time Alter, Triple Acel.
A pesar de que tuvo que moverse a mayor velocidad, también lo hizo siendo más cauteloso. La ventisca era tan fuerte que él no sabía hacia dónde se estaba moviendo. Si no tenía cuidado, podría darle la espalda a su enemigo y correr hacia el bosque. De repente, el chico se mostró aterrado al ver cómo el aire, además de estar cubierto por la neblina, comenzó a cubrirse con algo más, una especie de gas. Súbitamente, el aire se estaba volviendo venenoso. Shirou contuvo la respiración e intentó alejarse lo más rápido que le fuese posible y, sin embargo, el gas se expandió mucho más rápido de lo que él podía alejarse. Cuando llegó al límite de su resistencia y estaba a punto de respirar el gas, la protección obtenida al combinar Berkano y Raído disipó la neblina y el gas mostrándole un camino hacia su destino, el árbol original. Las ramas le atacaron y Shirou volvió a esquivarlas. Sabiendo que no podía detenerse para cargar el ataque de su espada, decidió hacerlo en plena carrera. Él sujetó a Vorpal con sus dientes, poniéndola en su boca y asegurándose de que su efecto se mantuviera ahí. Al mismo tiempo, desenvainó a Neocalibur. El joven corrió tan rápido como pudo. Las ramas venían de enfrente y Shirou las esquivaba derrapando hacia adelante o las destruía con ascalón. Esta era su única oportunidad. Había gastado demasiada energía al mantener activo su refuerzo, la hechicería de manipulación temporal, y las runas. Cuando estuvo cerca, pudo ver el enorme árbol de donde se emanaba la savia sangrienta. Todas las ramas del árbol se dispararon hacia él. Shirou desmaterializó a Ascalón y sujetó a Neocalibur con las dos manos. Cuando estuvo lo más cerca posible, él pensó en aquella oración que resonaba en su cabeza cada vez que liberaba la luz que podía quemar todo lo que tocaba. Con firmeza, él blandió la espada en un corte ascendente. La luz sagrada se disparó desde su filo y avanzó implacablemente incinerando todas las ramas que venían en su contra. Esta avanzó velozmente hasta el tronco del árbol y, aunque este hizo todo lo posible para protegerse, cubriéndose con sus ramas, alzando sus raíces para crear un escudo, nada de eso tuvo ningún efecto. La luz lo quemó todo y se alzó hacia los cielos. De vuelta, en el raíl Zeppelin, yo creo que lo mejor sería despedirnos aquí, dijo Eardles junto con Faker sobre el techo del tren. Todavía no me has devuelto la reliquia, contestó Aver. Oh. Ya veo. Dicho esto, él le lanzó el trozo de la capa como si fuera una pelota. Toma. Waver la tomó en medio del aire. Después de envolverla dentro de un paño, él se la guardó dentro de su abrigo. Adiós. Dicho esto, Eardles se dio la vuelta y procedió a retirarse junto con Faker. Espera. Al oír al Lord, los dos se voltearon. Faker, tengo una pregunta para ti. Ya dije que me cansé de escucharte, respondió ella. Tú no tienes nombre, ¿verdad? Preguntó el Lord. Para ser un doble mágico, Faker se rió. Sí, así es, no tengo nombre. Nací siendo la melliza de Epaestion y me entregaron a los dioses. Sin un nombre podrías atraer maldiciones destinadas a Iskandar. Es una aplicación avanzada de la anáfora, explicó Aver. El rey intentó darme nombre en varias ocasiones, pero me negué en todas ellas. Eso es todo, Magus. Entonces tengo otra pregunta, ¿por qué no apareces con el ejército del rey? Esta pregunta hizo que la expresión de Faker se contorsionara en pura irritación. Silencio. Faker corrió velozmente con intención de atacar a Waver. Sin embargo, Gray se interpuso. Ah. El código místico adoptó su versión de escudo y detuvo la espada corta de la Servant. Gracias, Gray. Usted diga lo que quiera decir, maestro. Respondió la chica. Desgraciada. Faker pateó el escudo empujado a Gray hacia atrás. Faker, te ordené que te retiraras. Cuando le corte la cabeza. Faker rodeó su cuerpo de poder mágico. ¿Es hechicería? Preguntó Waver asombrado, pues Faker era un doble corporal de Iskandar, y este nunca había usado la hechicería durante el tiempo en que él había sido su maestro. Cómetela. Dijo Gray. Estoy en eso, buffet libre, baby. El poder mágico de Faker fue absorbido por la guadaña. ¡Cuánto poder! Se deleitó el código místico. ¡Qué incordio! Gruñó el espíritu heroico. Dijiste que el rey intentó darte nombre. Eso significaba que no aceptaba tu situación. Él no toleraría tratarte como un objeto sin nombre. No estás en su ejército porque tú misma lo repudias. No es así. Desgraciado. Faker corrió hacia el Lord. Gray intentó detenerla, pero ella fue apartada bruscamente por la sirvienta. Faker estuvo a punto de atacarlo, pero fue forzada a esquivar varias maldiciones que volaron en su contra. Otra vez tú. Gritó la sirvienta al ver a Rin subir por el vagón.
Maestro, la subastadora me dijo que tuviéramos cuidado, la influencia de Ainash está descontrolándose. Dijo la chica mientras se colocaba entre Faker y Uaber. ¿Qué? Gray aprovechó para levantarse e intentó atacar a Faker por la espalda, pero ella la esquivó saltando hacia atrás. Una luz iluminó la noche en la lejanía, esta surgió desde lo profundo del bosque. El bosque rugió. Pero esta vez no fue de ira como la última vez, fue un rugido de agonía y de dolor. Las raíces y ramas del bosque se volvieron locas y apresaron con fuerza todos los vagones del tren. Dr. Eard les esbozó una sonrisa extraña, incómoda. Fue entretenido ver la resolución del enigma de Faker. Gracias, respondió el Lord con leve indiferencia. Dime, Lord Elmeyoy, incluso si no sabes cómo falsifiqué el ritual, debes de poder imaginarte por qué estoy aquí, por qué interné al tren dentro de Ainash. Solo hay una cosa que se me ocurre. Estás siendo perseguido, ¿no es así? Bravo. Exactamente, durante un tiempo trabajé para una organización. Pero, parece que mi idea de invocar a un sirviente no les hizo particular gracia, así que he estado huyendo durante meses de ambos. ¿Ambos? Eard les asintió. Quise cambiar el mundo de la hechicería, destruir el antiguo sistema, es por eso que trabajé junto con Lord Animus PD y, posteriormente, con otras organizaciones. No obstante, sus ideas de cambiar el mundo eran muy distintas de las mías, así que decidí rebelarme. ¿Y ahora te persiguen? Ni siquiera con todo el conocimiento y habilidades que he obtenido a través del tiempo, soy capaz de oponerme a ellos. Es por eso que he estado huyendo durante meses. ¿Y a qué ha venido todo esto? Si querías usar a Ainash como algún tipo de protección, pudiste haberlo hecho sin involucrarnos. Eard les sonrió. Así es, durante estos meses he estado buscando una manera de enfrentarlos y, aunque fui capaz de encontrar un método y de comenzar los procedimientos para lograrlo, me di cuenta de que era poco probable que sobreviviera el tiempo suficiente para haberlo realizado, y no confío en mis nuevos compañeros de trabajo. ¿Buscabas a alguien más? Así es, entonces me acordé de ti. Eres mi sucesor como decano de hechicería moderna, y ya has tenido experiencia con las guerras del Santo Grial, además, a pesar de comprender la lógica de los magus, no la sigues al pie de la letra. Después de analizarte, decidí confiártelo, tienes que desentrenarlo todo, Lord Elmeyoy. Ya te he dado las pistas necesarias. Después de decir esto, Eardles se dio media vuelta con intención de irse. Detente Eardles, tu experimento termina aquí. Gritó Waver. Probablemente, pero en ese caso, permíteme resistirme. Eardles cerró sus ojos, colocó una mano sobre su corazón, y dijo un cántico. Voltéate, corazón mío. El lugar donde debería estar su corazón se iluminó de un color verdoso y un gran portal se abrió en los cielos. Desde dentro, surgió un árbol similar al que se encontraba en el centro de Ainash, pero más pequeño. Eso es. Sí, es uno de los hijos de Ainash, aproveché que estaba cerca para transportarlo hasta aquí. ¿Pretendes devorar el tren? Esta comedia termina ahora, dijo Faker, que había saltado sobre una de las ramas del Ainash original que rodeaban al tren. Maestro. Gray saltó y se colocó frente a Waver y Rin. La tierra es redonda y el mar no es infinito. Él dijo que se resistió después de descubrirlo. Los vasallos se parecen al rey, suspiró Waver. Su imperio hacia el océano se derrumbó y sus sueños se perdieron, dijo la sirvienta con odio. El resultado no puede ser más patético. Waver se rió. ¿De qué te ríes? Waver contestó con una sonrisa. Es que es típico de él, nunca terminaba nada. Tal vez no tuviera talento, maestro. Preguntó Gray al escuchar sus palabras. ¿Qué estás diciendo? Preguntó Faker. Llevo casi una década dándole vueltas a lo mismo. ¿A qué podía hacer para alcanzar su espalda? Si le dijera que vencía a su otro yo, seguro que reiría a carcajadas. Faker sonrió. ¿Crees que puedes vencerme? Gray, Rin, ¿me ayudarán? ¿Sí? Me encargo. Dijo la guardiana de tumbas antes de saltar en contra de Faker. Supongo que no hay de otra. Rin caminó hacia donde se había manifestado el hijo de Ainash. Ainash está reteniendo al tren, así que no pueden usar el proyector, tendré que encargarme yo de esa cosa. Déjemelo a mí. Waver asintió. Entre las ramas de los árboles, Faker y Gray comenzaron a intercambiar ataques. Perdóname, maestro, pensaba serte leal. Pero, Eardles suspiró. ¿Qué remedio? Lograste provocarla. Supongo que por algo sobreviviste a la guerra del Santo Grial.
Es raro que un maestro y sirviente coincidan, respondió el lord. Lo lamento, pero te frenaré aquí. ¿Dices que vas a detenerme? No, ese es mi trabajo. Una llave negra estuvo a punto de atravesar a Eardles y él tuvo que saltar hacia atrás para esquivarla. ¿Carabo Frampton? Y además con sus ojos místicos, dijo el doctor. Carabo caminó hacia adelante sobre el techo del tren. Los recuperé después de que se canceló la venta del último ojo de la subasta. El agente de la iglesia saltó a las ramas de los árboles y se colocó entre Gray y Faker. Carabo. Exclamó Gray. Debiste haber muerto, dijo Faker antes de lanzarse contra el agente de la iglesia. Las llaves negras de Carabo bailaban contra la espada corta de Faker, con rápidos movimientos, ambos intentaban crear una abertura que les permitiera herirse el uno al otro. Sin embargo, Carabo tuvo cuidado de no enfrentarla directamente de forma prolongada, sabiendo lo peligrosa que podría ser la sirvienta. Aunque este intercambio duró poco, los ojos místicos de Carabo brillaron, y un corte del pasado se reflejó en el presente, partiendo en dos la espada corta de la sirviente. Esto es, el traje de Faker también fue cortado, provocándole una ligera herida en el brazo. Si un corte proviene del pasado, ningún cuerpo físico o espiritual puede bloquearlo, dijo el lord mientras observaba la pelea. Numerosos cortes provenientes del pasado comenzaron a golpear a Faker uno tras otro. Esto obligó a la servanta a retirarse del campo de visión del hombre. Pagarás por haberme manipulado, Eardles. Eardles sonrió. Vaya, Carabo se lanzó para atacar al Magus. Pero las ramas enloquecidas de Ainash empezaron a atacarlo cortándole el paso. ¿Qué harás contra todas esas ramas? Nosotros solos, poco podemos hacer, declaró Waver, pero, para confusión de Eardles, él estaba sonriendo. Mientras toda la batalla se llevaba a cabo, Rin se encontraba esquivando las ramas del bosque mientras se acercaba lo más posible hacia donde se encontraba el portal a través del que Eardles invocó al hijo del bosque. Apresúrate Olga Marie, necesito un poco de tiempo para cargarla. Pensó ella mientras sacaba de la bolsa que llevaba una espada. Esta era similar a la espada que había probado con Shirou semanas atrás. En el techo de otro de los vagones, ¿estás seguro que no debiste ir con él? Preguntó al Trouge mientras observaba tanto la batalla que se desarrollaba a unos vagones de distancia de ella como al bosque de Ainash en la lejanía. Fou, incluso PM está de acuerdo conmigo, dejarlo ir solo fue muy peligroso, siguió hablando la apóstol mientras sujetaba a Muramasa. Debe de haber confianza, respondió el espíritu. HMN. Debe de hacer confianza entre el alumno y el maestro. El alumno debe tener confianza en las enseñanzas y el saber del maestro, así como en sus decisiones y, en reciprocidad, el maestro debe tener confianza en las habilidades y decisiones del alumno. El espíritu suspiró. Si no hay confianza, la enseñanza fracasará. Además, un maestro debe saber cuándo debe dejar que el alumno se haga cargo por su cuenta, de otra manera, no será capaz de crecer. ¿Fue por eso que le prohibiste llevarte con él? Sí, él debe luchar algunas batallas por su cuenta. Debe darse cuenta de cómo enfrentar a diferentes enemigos, debe saber cuáles son los límites de sus capacidades, y aprender de primera mano lo difícil que es el camino que eligió. No podrá hacerlo si estoy siempre cuidándolo. Dentro del tren, Olga Marie, aquella chica con un cuervo, Fernando, la verdadera Ivete, y Adasino, todos ellos se encontraban en un círculo. Marie empezó a decirle el aria. La forma de las estrellas, la forma del cielo, la forma de Dios. Marie alzó sus brazos mientras una esfera de luz violeta se formaba sobre su cabeza. No entiendo, ¿qué querías lograr descubriendo las razones por las que mi padre decidió abandonarme? ¿Querías que me enojara? ¿Que dejara de perseguir su sombra? Trisa, yo soy la nueva Lord Animus Pere. Puedo enojarme cuando debo enojarme, es por eso que estoy enojada ahora mismo. Si me lo hubieras dicho, tal vez entonces, pero, lo entiendo, ahora es mi turno, ahora soy yo quien debe de alzarse. Gods, Animus, Antrum, Umbir, Anima, Animus Pere. La esfera se convirtió en un círculo mágico y, encima del tren, numerosos y pequeños meteoritos cayeron del cielo como destellos verdes golpeando y quemando las ramas, así como los árboles, que estaban alrededor del tren. Es la hechicería de Olga Marie. Dijo Gray al ver cómo bellamente caían los meteoritos e incineraban las ramas del bosque. Tal y como esperaba, dijo Waver. ¡Qué sorpresa! ¿Lo tenías previsto? Preguntó Eardles. Era una deducción elemental. Waver se giró y vio cómo Rin alzó una espada que nunca había visto hacia los cielos.
Parece que la segunda flecha también está lista. Un círculo mágico incomprensible para todos los presentes, con excepción de la propia Rin, surgió desde esta, la envolvió y se grabó en el suelo. Súbitamente, una cantidad absurda de energía mágica comenzó a ser emanada desde este y se concentró en la hoja de la espada. Espero que esta vez funcione. Rin se colocó en posición, ella separó sus pies y fortaleció su cuerpo tanto como pudo, agarró la espada con las dos manos, estiró sus brazos hacia atrás y los empujó hacia adelante realizando una estocada. La energía se disparó en un rayo destellante desde el filo de la hoja contra el hijo de Ainashi, al igual que su padre, este gritó de dolor, sus ramas se quemaron, su tronco se partió y este cayó desde lo alto del portal gimiendo en agonía y sufrimiento. La energía dejó de ser emanada y Rin apenas pudo evitar ser empujada hacia atrás, ella miró la hoja, había tenido que minimizar tanto la extracción de energía como la salida de esta para que el círculo mágico no se sobrecargara y la hoja no explotara y, aún así, el círculo mágico se sobrecalentó y la hoja de la espada se agrietó dejándola inutilizable. En este momento, la espada no era más que una herramienta de un solo uso muy inferior a la original. Rin suspiró. Bueno, al menos esta vez no explotó, se consoló ella. Por otro lado, qué horror, realmente tienes unos estudiantes bastante prometedores, aunque, por otro lado, también es bastante decepcionante. Nos vamos, Faker. Dijo mientras se daba la vuelta. ¡No! Todavía no. Faker rodeó su cuerpo con energía mágica. No lo permitiré. Gray apuntó su guadaña hacia la servanta absorbiendo su energía mágica. Aprovechando la abertura, Karabo lanzó sus llaves negras contra Faker. Pero ella las esquivó y usó sus ojos místicos de la compulsión para tomar el control de los dos. No obstante, Karabo usó los suyos para reflejar el corte dejado por sus llaves y así provocarle una herida en el rostro a la sirviente. Empezaré por ti, Faker se abalanzó sobre Karabo y, con una fuerte patada, lo mandó a volar. Aprovechándose del efecto de su ojo, Faker corrió hacia Gray para acabar con ella. Por su parte, Gray usó toda su fuerza de voluntad para levantar su guadaña e intentar contrarrestar el golpe de Faker. Pero apenas si pudo levantarla sobre su cabeza. Faker saltó y se dispuso a darle el último golpe a Gray. Pero, en ese momento, un pequeño objeto atrajo su visión. Era la estatuilla que Trisa usaba para desviar los ojos místicos, esta permitió que el efecto de los ojos fuera anulado y, por puro impulso, la guadaña de Gray bajó velozmente en un corte descendente contra la sirvienta. Faker retrocedió consternada mientras una gran herida que atravesaba su pecho se abría provocando un gran desangramiento. ¿Esperaste a que usara mi ojo místico? Sí, contestó a ver quién había lanzado la estatuilla. Aunque no lo hubiéramos logrado a tiempo sin Karabo. Waber saltó del tren y se acercó a Faker. La gloria espera en la lejanía, peleamos porque aspiramos a algo que no tenemos. Tomamos un camino combativo, por los vasallos que tenemos a la espalda, eso dijo él. Esas palabras tuvieron un gran impacto en su estudiante, quien las escuchaba atentamente. Solo pasaste medio mes con él. No te atrevas a hablar de mi rey. Gritó Faker mientras se sujetaba el pecho. Sombra del rey, aunque se te aparte de la historia, eso no significa que pierdas tu sentido. Por eso estoy aquí ahora mismo. En ese caso, intenta sobrevivir. Alzando sus manos hacia el cielo, Faker convocó su tesoro heroico. Y el carro de combate jalado por los wyverns esqueléticos descendió con un rayo rojo. Aunque en su rostro se vislumbraba una sonrisa, las palabras de Eardles fueron frías y precisas. Faker, acaba con esto ya, no tenemos tiempo. Cayendo de rodillas, el Lord dijo. Gray, lo dejo en tus manos. Maestro. Los lentes del Lord se rompieron. Ahora yo, también estoy congelado. Waber se giró y le dijo con una sonrisa. Mi vida queda en tus manos. Gray asintió y se preparó para acabar con Faker de una vez por todas. Mi lealtad es hacia el rey. Préstame el nombre de los rayos para encarar a mi enemigo. Dijo la sirvienta mientras rayos rodeaban el carro. Si realmente piensas cumplir tu palabra, atácame con todo lo que tengas, mocosa. Gray, Rabe, Crave, numerosas esferas de luz comenzaron a rodear a la chica. Pero aún así ella estaba temblando. De Prave, Grave, en ese entonces, ella sintió algo sobre su hombro, una mano. Esa lanza está repleta de plegarias compactadas en 13 formas.
Agudiza el oído para escuchar su voz, escucha los rezos de tiempos lejanos, dijo Karabo mientras sostenía su pecho ensangrentado. La patada de Faker había sido lo suficientemente fuerte como para casi atravesarlo. Los rezos, dice, pero tú lo único que hacías era encogerte en un rincón de la habitación, Gray. Quien gritó no fue otro que Ad. Pero llegó el momento de escucharte. ¿Qué es lo que quieres hacer? Si no lo dices nadie lo sabrá. Yo quiero proteger al maestro y a los demás, quiero caminar por mi propio camino y descubrir qué es lo que realmente deseo. Eso es suficiente, indecisa Gray. Súbitamente, la voz de Ad perdió toda emoción. Personalidad artificial suspendida, valor mínimo de aglutinación de poder mágico superado. Iniciando la liberación del límite de segundo nivel, 13 sellos, inicializando decisión, la luz tomó la forma de 13 personas y cada una comenzó a hablar. Esta batalla no es contra un elemental, consiento. Es una batalla contra alguien más poderoso que tú misma, consiento. Es un combate para sobrevivir, consiento. Es un combate por la verdad, consiento. La batalla no es contra la humanidad, consiento. Los camaradas de armas son valientes, consiento. La batalla no es inhumana, consiento. La batalla no es contra alguien puro de corazón, consiento. Iniciando la liberación del límite de tercer nivel, terminó de decir Rad. Grave for you, antiguo misterio alcanza tu muerte, dulce enigma, regresa a la nada. La luz tomó la forma de una lanza sobre Gray. Adelante. Mi rueda hécatica. El carro de batalla fue rodeado por los rayos de Zeus, y estos, a su vez, fueron potenciados por la habilidad, conquistador del rayo. Una vez más, Faker parecía ser la tormenta misma y, entre estruendosos y atronadores relámpagos, ella descendió como una tormenta eléctrica mientras imbuía al carro con su propia energía mágica. Vía expugnatio. Lanza sagrada, leva el ancla. Rongo, miniad. La luz se disparó hacia los cielos como una torre y, a pesar de lo imponente que parecía ser la rueda hécatica cayendo con una extrema fiereza, esta apenas si pudo encarar y resistir durante unos segundos al poder puro de la lanza que brilla hasta los confines del mundo. Así, la lanza de luz chocó contra la rueda hécatica y la tormenta fue atravesada en cuestión de unos pocos instantes. Faker se quedó atónita ante el poder de la lanza y ni siquiera sus gritos pudieron oírse al ser golpeada por la luz. Voltéate, corazón mío, una vez que ésta desapareció, no quedó nada más que el cielo despejado. El bosque rugió una vez más, pero eso no importó. Con una sonrisa, Eard les aplaudió. Bravo, ¿quién diría que sería capaz de ver el despliegue de tal tesoro legendario? ¿Pierdes a tu sirviente y aún así te comportas como si no hubiera pasado nada? Preguntó Karabo estupefacto. ¿Perdido? ¿De qué hablas? Faker está aquí mismo. Aunque, con su piel quemada y severamente herida, Faker se materializó frente a Eardles. Waber grunó. ¿La salvaste de la misma forma en que teletransportaste al hijo de Ainash? El doctor asintió. Lamentándolo mucho, tengo que retirarme, ya he desperdiciado mucho tiempo. Detente Eardles, esto debe terminar aquí. Gritó Karabo mientras intentaba levantarse. No, esto no terminará todavía. Nos vamos, Fag. No obstante, Eardles no pudo terminar su oración, una espada le atravesó el pecho. No, el hombre tiene razón, esto termina ahora, doctor. La espada cortó al hombre desde el pecho hasta el hombro y este cayó hacia adelante. Antes de que pudiera hacer algo, la mano donde tenía sus sellos de comando fue cortada también. Más. Intentó gritar Faker. Pero fue acribillada por varias armas de varios seres espectrales. A pesar de estar herida, ella fue capaz de esquivar y repeler algunas de estas, y de alejarse llevándose a Eardles lejos de la atacante. ¿Qué son esas cosas? Preguntó Gray. Igual de sorprendido, Waber respondió. No lo sé. El doctor con mucho esfuerzo levantó su mirada y vio cómo Faker estaba atravesada por las armas de varios espectros oscuros. Sirvientes sombríos. Eardles se giró con cuidado y pudo observarla. Ella vestía un traje negro ajustado que cubría todo su cuerpo. Este era recorrido por líneas rojas desde sus pies hasta su cuello. Encima de este, se encontraba una armadura ajustada de metal negro. Esta se asemejaba a un mini vestido extremadamente corto. También usaba guantes y botas negras, una liga en el muslo derecho, un gran escudo en forma de cruz y una espada con la que lo había atravesado.
Lo único visible de ella era su cabello corto negro con tintes azulados y su piel blanca, la parte superior de su rostro estaba cubierta por un visor negro de un estilo similar al resto de su armadura. Ella también parecía ser bastante joven, de 16 o 17 años. Eardles le dio una sonrisa resignada. Llegaste rápido esta vez, enviada de la luna. Lo he estado vigilando desde mucho antes, pero necesitaba esperar a un momento adecuado en que Faker se encontrara desprevenida. Gracias a esto fui capaz de atacarlo sin que ésta pudiera usar la bendición de los sin nombre para protegerlo. Gracias a su lucha reciente, el momento fue perfecto. Los sirvientes sombríos dirigieron sus miradas al doctor, esperando la orden para volver a atacar. Doctor Eardles, por los crímenes que ha cometido en contra de la Mooncell, he sido enviada para tratar con usted. Esta vez no tiene escapatoria. Ríndase de una vez, dijo la chica. Me temo que eso no es posible para mí, Shielder. No puedo detenerme después de haber llegado tan lejos. Su objetivo no es posible. Este mundo no cambiará sin importar que tanto lo intente. Como si hubiera recuperado algo de los sentimientos humanos que parecía nunca expresar, al menos, más allá de su extraña sonrisa, Eardles se resistió. Me niego. Varios minutos antes, en el centro del bosque, Shirou se levantó con dificultad, la fuerza de su ataque lo envió varios metros hacia atrás. ¿Fue suficiente? La nevada ya no era tan grande como para evitar que él viera su entorno. Pero el lugar donde debía estar el trono de Ainash estaba cubierto por humo. Con cuidado, y sosteniendo una espada en cada mano, Shirou se acercó al lugar donde debería de estar el árbol. En este momento se había quedado casi sin energía y no pudo mantener el refuerzo y la protección de las runas activas. No veo nada, es demasiado humo, pero el chico no pudo terminar su frase. Raíces surgieron desde el suelo y lo golpearon en sus brazos con tanta fuerza que le hicieron arrojar sus espadas, y una enorme rama surgió enfrente de él atravesado su estómago y lanzándolo a varios metros de distancia. Cof, Shirou tosió sangre, él se levantó. Pero las raíces volvieron a salir desde el suelo clavándose en sus pies y, desde los árboles que tenía detrás, ramas salieron y lo atacaron clavándose en la parte descubierta de su espalda. Si no fuera por Avalon y por las hojas que salieron desde lo profundo de su cuerpo para sellar sus heridas más graves, entonces él ya estaría muerto. Retenido por las ramas y raíces, el chico vio como el 50% del árbol fue incinerado por Neocaliburn. Pero el otro 50% todavía estaba a salvo. Mierda, Shirou no se podía mover, tanto Neocaliburn como Vorpal fueron arrojadas a la distancia, así que el efecto de Ainash volvió y no pudo usar sus circuitos mágicos. No podía proyectar nada, no podía liberarse de las raíces y ramas del bosque, y veía como el árbol sesgado se preparaba para devorarlo abriendo lo que quedaba de su boca y estirando sus ramas, mientras comenzaba a regenerarse lentamente. ¿Qué hago? Tengo que liberarme de alguna forma. Pero, sin sus armas y su hechicería, eso era imposible. Espera, todavía tengo algo. Con las pocas fuerzas que le quedaban por todo el esfuerzo que había hecho y por haber sido herido de gravedad, Shirou desabrochó el arma que cargaba en su espalda. Las pocas ramas que quedaban del árbol se dispararon a gran velocidad contra él y, tan rápido como pudo, Shirou disparó con el Black Barrel para destruirlas. Afortunadamente, las balas del arma fueron lo suficientemente poderosas para destruir las ramas y detener su avance, pero no era suficiente, tenía que acabar con el árbol antes de que se regenerara. Esperando que, en el estado debilitado que estaba, las balas sean suficientes para herirlo, Shirou apuntó el arma contra lo que parecía ser el corazón del trono de Ainash. Es todo o nada. Shirou apuntó el gran rifle contra la especie fantasmal y, en ese momento, algo ocurrió. El rifle negro empezó a brillar con una luz rojiza y una voz surgió desde lo profundo de este. El sello de Atlas está siendo desbloqueado. Las condiciones han sido dadas. Un ser inmortal envuelto por altas cantidades de misterio ha sido puesto en la mira y el portador es un ser humano. Se procederá a activar la verdadera función del arma. Imposición de la vida natural a seres que la desconocen. ¿Qué? Enemiga junto con Faker. Por primera vez desde que el Lord lo conoció, lo vio esbozar un ceño fruncido, eliminando su siempre enigmática sonrisa. Me niego a aceptar el destino del mundo, ya era suficientemente ruin con que el sistema no cambie y que toda la hechicería caiga en la decadencia. Pero, que toda la hechicería esté destinada a desaparecer, me niego a aceptarlo. De ser así, una regresión es el mejor camino. Al mismo tiempo, con Shirou, la voz que sonaba robótica siguió hablando. Efecto de la paradoja en progreso, iniciando conteo regresivo.
El rifle se iluminó con la luz rojiza y una enorme cantidad de energía se reunió alrededor del cañón y en la boca del arma. El enemigo ha sido detectado a 130 metros de distancia. Dando forma al Black Barrel, convirtiendo la paradoja y dando paso a la teoría real. Usuario estabilice el arma. Debido a su estado actual, al chico le temblaba la mano. Pero la advertencia del arma lo trajo de vuelta a sus cabales. Ese sí. Respondió el chico mientras se encargaba de que el disparo fuera preciso. A la par, con Eardless, ya se lo dije doctor, eso es imposible para usted. Este mundo está destinado a convertirse en un mundo designado para su eliminación, un mundo alejado de la correcta historia de la humanidad y que posteriormente será borrado. Se comenzó a separar de ella hace ya mucho tiempo, y poco a poco se ha comenzado a volver cada vez más irreconocible. Llegados a este punto, el único valor y objetivo que posee es solo uno: morir. Este mundo debe morir para que otros mundos no se separen de la misma forma en que este lo hizo. Eso es todo, respondió la chica. Al unísono, con Shirou, energía al límite, maximizando la capacidad ofensiva, cuerpo del arma listo. Las ramas empezaron a regenerarse una vez más y se lanzaron contra el chico. Al ver esto, y con el dominio de Ainash interrumpido, él utilizó su canica de realidad para no solo sellar sus heridas más graves, sino también para que numerosas hojas salieran desde adentro cortando y protegiéndolo de las ramas. Shirou apretó los dientes y se tragó el dolor mientras las hojas de acero salían desde su cuerpo empalándolo de adentro hacia afuera, aunque las había utilizado de forma estratégica para que no le causaran daños irreparables, eso no significaba que el dolor de ser apuñalado una y otra vez no le hiciera efecto. Rápido. 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 Rango de sincronización. 30%, 50%, 70%, 80%, 100%. Al mismo tiempo, en las cercanías del rail, Eardless sonrió una vez más, pero esta vez no fue una sonrisa falsa o sin sentimientos humanos, era una sonrisa genuina, la primera que había esbozado en mucho tiempo. Lorel Melloy, parece que tienes razón, mi experimento acaba aquí. Ya te di todas las pistas necesarias para que continúes por tu cuenta. Luego se giró hacia Shielder. No obstante, hay algo que tengo que aclarar, lo que dices no ocurrirá, de eso puedo estar seguro. En un mundo con tantas personas, es imposible que no exista una que se alce en contra. ¿Se alce?, preguntó la chica. Eardless asintió. Esas personas deben existir, personas que se levanten contra el destino, que ignoren los peligros y los altos muros a los que se enfrentarán, y que sigan hacia adelante hasta triunfar. Incluso si existen, nada de eso importará, incluso la estadística no puede ayudarle aquí, porque el destino lo subyuga todo a su voluntad, respondió la chica. A la par, en lo que quedaba del claro, las raíces se regeneraron y se lanzaron contra el pelirrojo. Cámara entrando a punto crítico. Dispara de una vez. Gritó el chico desesperado. Black Barrel, full trance. Proceda a disparar. Fuego. Shirou jaló el gatillo. La bala se disparó como una pequeña esfera negra que era envuelta por la energía rojiza como un enorme y gigantesco rayo de color negro rojizo. El rayo negro alcanzó al árbol destruyendo todas las ramas y a la energía mágica que éste tenía. Una vez que la bala tocó a la especie fantasmal, esta explotó de adentro hacia afuera en 1000 pedazos sin oportunidad de regenerarse de ningún modo. El rayo por su lado siguió su camino alzándose por los cielos. Y, finalmente, con Eardless, maestro, dijo Faker mientras hacía todo lo posible por levantarse delante del doctor. Eardless sonrió resignado. Supongo que el Lord tiene razón, es raro que el maestro y el sirviente concuerden. Ya no tengo mis sellos de comando. Pero esta es mi última orden para ti, Faker, toma todo lo que queda de mi energía mágica y elimina a Shielder. A pesar de su estado actual, Faker sonrió. Entendido, maestro. Una vez más un rayo rojizo descendió desde los cielos y de este apareció un Wyvern. Su rueda hecática había sido destruida por Gray y con la poca energía mágica que le quedaba esto era lo mejor que podía hacer. Aún así, Faker no dudó, montó sobre el Wyvern y cabalgó en contra de la chica con el escudo y los sirvientes sombríos. Ataquen, ordenó esta, casi sin emociones. Los sirvientes sombríos que se encontraban entre Faker y la chica siguieron su orden automáticamente y se abalanzaron contra la sirvienta.
Sin embargo, utilizando su habilidad para combates en donde muchos se movilizan, ella fue capaz de evadir o alejar a la mayoría de los sirvientes sombríos que se encontraban en su camino. Varios la atacaron con lo que parecían ser versiones degradadas y mucho menos poderosas de tesoros heroicos, pero ella no dudó y, por un momento, cierto Lord que se encontraba a la distancia pudo verlo, la sombra de aquel mismo sirviente que él había convocado hace casi una década solaparse con la silueta de Faker. Los rayos carmesíes cubrieron al Wyvern y Conquistador de los Rayos aumentó aún más su poder. Los ataques de los sirvientes sombríos llovieron sobre ella y aquellos que no pudo esquivar le dieron de frente mientras seguía avanzando protegiendo su núcleo espiritual sobre cualquier otra cosa. Sus enemigos se interpusieron en su camino y fueron arrollados por el Wyvern. La chica no se movió de su posición en ningún momento, tampoco intentó huir o esquivar el ataque de la sirvienta que, a pesar de todo, parecía que la atacaría sin importar lo que pasara. Ella, simplemente, levantó su gran escudo con una firmeza gélida ante el desesperado ataque de la sirvienta, y una gran cantidad de energía mágica cegadora envolvió a ambas. Cuando la luz producida por el choque se disipó, Faker había desaparecido, y lo único que quedaba era el escudo y la sirvienta firmemente plantados en el mismo lugar, y la tierra enfrente de esta, estaba totalmente arrasada. Los sirvientes sombríos rodearon a las personas cercanas al tren, asegurándose de que ninguno interrumpiera a la chica, quien se acercó al doctor. Adiós, doctor, desearía que sus palabras pudieran hacerse realidad. Ella ni siquiera le dio tiempo de responder, con su espada, ella se preparó para decapitar al Magus, no sin antes que éste viera cómo el disparo del Black Barrel se alzaba hasta llegar a los cielos. Después de esto, él fue asesinado, su cuello fue cortado y su cabeza se separó de su cuerpo cayendo al suelo justo al lado de este. Incluso con el tiempo extra proporcionado por su paradoja temporal, no pudo detener al destino. ¿Cómo espera que alguien de este tiempo sea capaz de lograrlo? Sin embargo, ella alzó su mirada hacia el cielo y vio como el rayo rojizo se alzaba hasta crear la ilusión de tocar la luna. Ella se quedó embelesada por esa escena, luego, ella miró a los presentes, un hombre joven, una chica cercana a su edad, un hombre que parecía estar cerca de dar su último aliento, y una mujer a varios metros de distancia, sin ver ninguna relación con Eardles. Ella se giró y se alejó del lugar sin mediar palabra. Los sirvientes la siguieron y, cuando todos estuvieron juntos, desaparecieron en un pilar de luz. Los demás no pudieron hacer nada, estaban superados en todos los sentidos, lo único que pudieron hacer fue presenciar el asesinato de Eardles. Incluso después de que la chica se fue, ellos no se atrevieron a moverse del lugar hasta varios minutos después. La conmoción y el miedo fueron demasiado grandes, sabían que, si se movían, su destino no sería diferente al de su enemigo. La única excepción fue Altroge, a quien no podría importarle menos la situación. Sin embargo, hubo una cosa que sí llamó su atención. PM, tráemela, por favor, dijo ella mientras miraba con una sonrisa como el bosque de Ainash desaparecía para dar paso a un bosque normal, dejaba el tren y se disponía a internarse dentro de este. Con Shirou, pasaron varios minutos y él no se movió. Por suerte, Avalon logró curar sus heridas más graves. Pero el dolor todavía permanecía y sus otras heridas estaban remendadas de mala manera por el efecto de su cánica de realidad. Cada movimiento que hacía le dolía enormemente. Sinceramente, en este momento se arrepentía de no dejar que Gray viniera con él. Avalon había cesado su efecto y hasta que él no se reuniera con ella, esta no volvería a funcionar. Tuvo suerte de que el árbol hubiera explotado en dirección contraria a la que él disparó, de otra manera, ni siquiera Avalon lo hubiera salvado de la explosión. Con mucho esfuerzo, él guardó el rifle, el cual había vuelto a su apariencia normal. Lo colocó sobre su espalda y procedió a recoger a Neocaliburn y a Vorpal, con cuidado y a un paso extremadamente lento. El chico se acercó al lugar, no quedaba nada más que un gran agujero. Pero, en el fondo de este, había algo. ¿Eso es, una fruta? Al parecer era la misma fruta que había visto en la rama más alta, el árbol debió de haberla movido para protegerla. Él agarró la gran fruta y se dispuso a llevársela consigo, tal vez le sirviera de algo al Trouge. Una vez con esta, Shirou procedió a abandonar el bosque, ya no tenía nada que hacer aquí y era posible que el tren se fuera sin él. El pelirrojo no le prestó atención a Meren que se había quedado callado durante todo el combate, pero aún lo estaba observando atentamente. Y simplemente caminó a paso lento hacia el tren, cansado y agotado, a punto de desmayarse y al borde de la muerte. Obviamente, no llegó muy lejos antes de derrumbarse. Pero tampoco podía quedarse aquí, sabía que moriría si no recibía atención médica rápidamente.
Se esforzó en mantenerse consciente. Pero no pudo moverse, su cuerpo ya no le obedecía, el agotamiento por el gasto de suor, los múltiples golpes y apuñalamientos de las ramas y raíces, sus propias espadas apuñalándolo de adentro hacia afuera, abrumaron sus sentidos, ya no sentía dolor, había superado por mucho ese umbral, pero la sensación de ser golpeado y empalado de adentro hacia afuera y viceversa permanecía, como miles de agujas insertándose en su carne. Al final, antes de que el cansancio lo derrotara, lo último que vio antes de perder la conciencia, fueron unos bellos